Hello. Hola. Ay, ya te extrañaba en este Yo lugar. también. Qué Muchísimo. mal, qué abandonada me tienes. Para esto. Para todo lo demás, es que ha habido muchas otras cosas. Sí, la vida moviéndose a pasos Yo veloces. creí que se iban a acabar las clases y ya mi vida iba a volver a la paz. Y hoy salí sin haberme enjuagado el acondicionador de la regadera. Gracias. ¿Cómo dice living? Es un living más heavyweight. Correcto. Sí. Muy bien. Pero bueno, Para la humedad está muy bien. O sea, va a llover y yo así, escurriendo el shampoo. Va a oler a flores y Sí. mieles. Muchos colores. Sí, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy padre que surgió ayer. Hoy venimos poco preparadas, pero muy entusiastas. Poco preparadas de ayer a hoy, pero muy preparadas de los últimos 20 años de nuestra vida. Bueno, sí, también. O más. O más. O más. Por lo menos 20. ¿De qué vamos a hablar hoy, Karen? Vamos a hablar de vida nocturna. Vida nocturna. Sí. Que vida nocturna no es solo bares, antros y No. entretenimiento. ¿Qué La más? ciudad es otra de noche, ¿no? Sí. Un poquito. Sí. Acabo de leer un libro que compré en un viaje reciente, que no me acuerdo exactamente el nombre, pero era como Noches en Tokio, o una cosa así. Ay, qué bonito. Y es una medio novela gráfica, medio no, o sea, no todo es gráfico, Ujú. pero tiene mucha ilustración. Y es la historia de dos morras europeas que vivieron 10 años en Japón. Y hablan de su experiencia con la vida nocturna en Japón. O sea, se dedicaba una de ellas como a organizar fiestas de gente que llegaba a Japón y quería fiesta en Japón. ¡Qué rico! Entonces, sí, habla de unas cosas como... Sí, como que solo pasan de noche, ¿no? Entonces, algunas under, algunas ilegales y otras, pues, que solo ocurren de noche, ¿no? Es que como que hay otras dinámicas. A mí tengo como la sensación de que de día existes de manera más conectada. O sea, es como me levanto, desayuno, voy al trabajo, pasa no sé qué, como cosas concatenadas así que siguen un orden más lógico. Y de luego noche caos. son como islas de cosas. O sea, son como cosas inconexas o más inconexas. Ya, ok. Y no necesariamente por afectaciones de la conciencia, o sea, solo por la noche. Solo, ajá, Ajá. la O sea, tú puedes noche. estar en tus 5 sentidos y Pero pasa tener más así como... leapfrogging. Sí, Ajá. así. Ya. Así son las dinámicas nocturnas. No sé. Sí. Yo, ¿Cuándo empezó tu vida nocturna? ¿Cómo empezó tu vida nocturna? mi vida nocturna fuera de la casa. O no sé, puedes tener, a ver, la primera Puedes vida tener una nocturna gran es vida en la nocturna casa. interior. Sí. Sí. Bueno, entonces sí, mi vida nocturna empezó leyendo con una lamparita abajo de las colchas Claro. desde niño. O sea, siempre me gustó desvelarme para leer. Siempre me gustó como estirar el día Ajá. o ocupar esa parte de la noche para seguir haciendo cosas mías. Pero, ¿cuándo empecé a salir de noche? Esa es otra pregunta. Sí. Ay, yo soy muy bien portada. Ajá. Sí, de verdad. Ajá, a lo mejor ahorita, pero No, creo que yo soy súper fuera. ñoña. Yo creo que casi a los 18. Con Felipe, el hermano de mi mejor amiga Becky, así, típico que, así como, es mi novia. El hermano de la amiga fingiendo que era su novia para que pudiera entrar al antro cuando tenía 17, antes de 18 o así, pero Fuerte casi a los 18. declaración. Pero yo me veía, yo creo que de 11 años a esa edad. O sea, era una cosa, porque soy tragaños, pero a esa edad era como ridículo. Sí, ya me imagino. Sí. ¿Hasta cuándo te siguieron viendo ahí en los bares? Tengo hace muchos años que no salgo como... Es que en un bar no te piden Ya, ID. Sí, Y tengo muchos años que no voy a un antro. ya. Muchos. Entonces no sé. Yo, algunos, pero no tanto. A lo mejor prepandemia. Mm. Pero, o sea, prepandemia, inmediatamente prepandemia, pues no sé, 2019. Antro. Es que O después. yo tengo... Bueno, no sé. Yo tengo temas sensoriales, entonces realmente nunca me ha gustado, o sea, como que un lugar cerrado de música retumbante me agobia un poco. Entonces necesito estar en un estado mental adecuado para tolerar esas sí, sobredosis de cosas. Yo, todo lo contrario. Más o menos. O sea, soy una persona que no se puede mantener despierta si el cuerpo dijo ya. Entonces,
Tengo historias durmiéndome en los antros. No, Sheila Ferniza. Sí, durmiéndome en el campus, durmiéndome. Sí, no, Sheila Ferniza, no. Yo era esa persona, pero además no tomaba, o sea, los primeros años no tomaba. Pero antes de eso, o sea, me estaba acordando de la adolescencia, ¿sí? Y creo que es un poco también una etapa como de transición en la que ya no estás vigilada todo el tiempo por tus personas cuidadoras y empiezas a necesitar esos espacios propios, ¿no? Entonces, cuando la casa no está despierta, la gente en la casa no está despierta, es cuando puedes tener a lo mejor este espacio personal, ¿no? O sea, a lo mejor por eso también, pues leer en la noche, leer, no sé, yo sí tenía también como algunas, o sea, me acuerdo incluso antes, como, sí, adolescencia, preadolescencia, jugar en la calle los veranos en la noche, ¿no? O sea, era una cosa, o sea, como que había más flexibilidad de la hora a la que tenías que meter porque no tenías que levantar temprano al día siguiente, ¿no? Entonces, la casa donde viví toda la niñez hasta como los 14, era pues de esta dinámica que todavía nos tocó de jugar en la calle y los vecinitos y las vecinitas así. Entonces, en la adolescencia pues sí era que empezaban los noviecillos y que no sé quién con no sé quién y sí, o sea, jugábamos cosas físicas, o sea, como de, no sé, footbase o así. No sé si eso se usa acá, pero... Sí, hay footbase aquí también. Ya, juegos así, pero luego ya era como te sentabas a contar historias de terror. ¡Ay, qué emoción! Sí, eso me gustó. Sí, a jugar a la botella o cosas así, ya de... Fuertes declaraciones. Adolescente, ajá. De grandes. Pero esa posibilidad de salir a la calle, como de salir, de estar cerca, pero salir de ese control parental, ¿no? Creo que también, o sea, sí empezó mi vida nocturna. Yo creo que a lo mejor no es la vida nocturna de la que estamos hablando como en la ciudad, pero un poco sí. O sea, si no tenemos esos espacios públicos, pues tampoco tenemos esos lugares que le permiten a la niñez o a la adolescencia empezar a ser independiente y explorar, pues, ese entorno inmediato de la ciudad, ¿no? Claro, sí. Yo no, aquí no tenía vida nocturna urbana infantil, pero en el pueblo sí. O sea, en Agualeguas era pues sentarte afuera, en el porche, en las mecedoras y ver a la gente dando la vuelta a la plaza principal, porque la casa de mi abuela está enfrente de la plaza. Y hasta las 10, 11, 12 de la noche, lo que sea, en veranos, que no hay clases de siguiente, que no hay nada que hacer, que los niños andan como fieras salvajes por la vida. Sí. Eso también me tocó, y es bonito, es verdad. La vida nocturna no se limita a este giro de vida bares. Sí. También creo que la densidad y como lo barrial tiene una condición bien distinta que la periferia, ¿no? O sea, si pensamos en la noche en otras zonas de la ciudad, pues más bien son zonas que pueden ser inseguras, ¿no? Que pueden ser, o sea, donde ocurren cosas no tan bonitas en esta vida nocturna. O sea, ¿quién tiene acceso a una vida nocturna segura en las ciudades? Sí, y especialmente pensando en mujeres, o desde la perspectiva de género más bien, no solo mujeres, como que hay dos grandes temas en la noche que son movilidad y percepción de seguridad, o seguridad en sí misma, ¿no? Y esa ligada a iluminación y un montón de cosas, pero ves que pues mucho del servicio de transporte público durante la noche o no está disponible o está reducido, ¿no? Nada más hay ciertas líneas, o de plano hay ciudades en las que no hay nada y de noche te tienes que quedar en donde llegaste y hasta las 5 o 6 de la mañana que se restablezca. El día del Congreso de Arquitectas MX salimos, no sé, cerca de las 11 de la noche de ahí y ese día me fui de raite, ya se me raite. Me iba en camión y al final Jazz me raite, entonces llegué con Jazz. Ya se fue, me dijo, oye, ¿te quedas, te vas? Y dije, no, me quedo. Entonces me quedé hasta que se acabó el evento. El último camión que yo tomo pasa a las 11 de la noche. O sea, entiendo yo que sale de la estación o de donde salga, como de la concentración de los autobuses a las 11. Entonces dije, sí se hará. Estuve 40 minutos en la parada de autobús esperando y dijiste, autobús. Ya no va a pasar. 5 o 6 señores sentados ahí esperando su autobús. En una parada de una calle cercana al Museo Marco que está en remodelación, entonces todavía no tiene iluminación. No me sentía insegura, o sea, estoy muy acostumbrada a estar en el centro de la ciudad, o sea, no... Había suficiente movimiento de gente. Y conozco. Y lo otro también es, tengo opciones, ¿no? O sea, decidí quedarme a esperar el autobús, pero podía haberme no quedado a esperar el autobús, podía haber hablado para que fueran por mí, podía haber tomado un Uber, que al final fue lo que hice, o sea, pedí un Uber, un Didi, que es más barato, pero
El tema es que estuve 40 minutos esperando un autobús que nunca pasó. O sea, ¿qué pasa con la gente precisamente que no tiene la alternativa, ¿no? O cuando tú misma no tienes esa opción, ¿no? Uh-huh. Y me ha pasado eso varias veces. Y hay un tema, pues, o sea, ¿cómo es posible que nos tenga certeza de que el servicio de transporte va a pasar, ¿no? O sea, yo no lo vivo cotidianamente porque pues no tengo esa agenda, ¿no? O esa, voy todos los días a trabajar en ese horario. Pero las personas que sí, o sea, te tuviste que quedar un poco más tarde en el trabajo y luego, ¿cómo llegas a tu casa, no? O sea, sí, la noche es complicada. Es complicada. Y sí, ahí en una ciudad grande como Monterrey si tuviéramos claridad para empezar del mapa de las líneas y los horarios, tú podías haber dicho también, bueno, esta ya no pasó, pero aquí a 3 cuadras está esta otra línea que también pasó. Pero esa información está desagregada con... Esa sí la tengo. O sea, a ver, no es la oficial. Una sí es la oficial, otra no. O sea, hay algunas, no sé, Metrorrey tiene publicadas todas las líneas de Transmetro. Pero, o Movie. O Ruta Directa, Movie, etc. Y tienes, pero sí es un tema como de confiar en que la información está bien. Y el horario sí lo tienes. Yo sé que las 2 rutas que me quedan más cerca pasan, o sea, desde 6 de la mañana a 11 de la noche. Uh-huh. Entonces, el problema es que 11 de la noche... Y no pasó. Uh-huh. O sea, yo estaba ya antes de las 11 esperando la ruta y no pasó. Sí, la confiabilidad de esa información, del servicio. Claro. Cuando vivía en Barcelona había... Ahorita saltamos, ya vamos avanzando nuestra vida nocturna, pero cuando vivía en Barcelona había... O sea, el servicio del metro tenía ciertos horarios. De sábado a domingo el metro no cerraba. O sea, tú podías irte de fiesta o sea, el fin de semana y había horario continuo del sábado en la mañana al domingo en la noche, ¿no? O sea, no paraba el metro. Para todas las demás noches que salías y regresabas tarde a tu casa, podías tomar, había una cosa que se llamaba el Meetbus, que era como el autobús de la noche. Pues. Ajá, entonces eran 6 rutas que pasaban cada hora. Es una frecuencia sí me tocó. Brutal, ¿no? O sea, una frecuencia muy baja comparada con el servicio de transporte público que tiene una ciudad como Barcelona, pero tenías la opción, o sea, sabías... Sí, de que se acaba de ir el de las 4, ya me toca hasta el de las 5 de la mañana. El metro. Bueno. No, pero es eso, o sea, tienes la opción, tienes la alternativa, tienes la certeza de que puedes regresar a tu casa a la hora que sea, ¿no? Uh-huh. Sí, no sé. Digo, hay otro tema también que es, nosotros estamos hablando de dinámicas de quien vive de día y eventualmente, ocasionalmente, con la frecuencia que tú quieras, sale de noche, claro. Pero la mayor parte de su vida transcurre de día, uh-huh. De su vida despierta. Y hay gente que trabaja de noche y eso tiene también unas implicaciones y otras dinámicas completamente, ¿no? Y se vuelven como... Bueno, aparte de todos los impactos, yo siempre hablo de salud, aparte de todos los impactos que tiene la salud, mover tu ciclo circadiano, como se llama, y que estés cuando está oscuro despierta y cuando está iluminado, y me imagino que tienen que tener sus adaptaciones y blackouts y cosas como para fingir que es de noche de día. Hay muchos menos servicios, no solo el de transporte público de noche, y entonces si trabajo de noche y es de día cuando salgo, ¿cómo hago el súper? ¿Cómo, o sea, sí, cómo... llevo provisiones a mi casa, cuando voy caminando por la calle, cuáles son esas islitas de luz y de servicios y que esté abierto, que a veces son tiendas de conveniencia, lo único que está abierto, y gasolineras y alguna que otra farmacia. Es mucho menos la cantidad de servicios que están ahí, no, la vida no funciona 24/7. Sí. En algunos lugares, algunas cosas, pero no con la misma intensidad. No, sí, exactamente, la intensidad es otra, los servicios son otros, las dinámicas son otras, y tengo cero datos, ajá. Pero tengo la impresión de que es una ciudad como más masculinizada también la de la noche. O sea, que es claro que hay mujeres de noche, pero se siente como un cambio en la energía o en la presencia de las personas en la calle. Suele haber más hombres en la calle de noche. Sí. Uh-huh. En los momentos que me había tocado pasar miedo en la calle de noche, ha sido también porque predomina la presencia masculina y baja un montón la actividad en general, ¿no? Uh-huh. O sea, hay negocios cerrados, hay calles poco iluminadas, y la poca gente que puede estar ahí, yo la considero hostil por el bagaje, ¿no? O sea, uh-huh. Por la percepción de seguridad en general. Pasando a la siguiente etapa como
Ok, esa fue como la early adolescencia, ¿no? Ok, tú vas en orden cronológico en tu vida, tú vas a Barcelona. No, y yo estoy sacando cosas de Barcelona fue mucho después, me falta toda la foraneitud. Ok, Monterrey. Antes todavía, Ensenada en la prepa. Ok. Secundaria prepa. Mi mamá fue maestra, está jubilada, pero fue maestra de secundaria. Entonces había un chorro de experiencias, o algunas experiencias, que tenían más que ver con su trabajo, o sea, como que mi mamá fue maestra de secundaria cuando yo estaba en la secundaria y luego sigo en secundaria, pero me tocó coincidir, ¿no? Entonces, pero no que te diera clase. No, mi mamá era maestra de escuela pública y yo estuve en el colegio, pues en la secundaria y la prepa. Pero sí vivía muchas de las experiencias como de la secundaria pública, pues, o sea, las tardeadas sí, o sea, había bailes, a mi mamá le tocó trabajar en zonas rurales. Entonces había, o sea, como, no sé, me tocó como ir a bailes de secundaria o así, como en el rancho, así. Entonces, esa fue una, pero luego como esta otra vida nocturna que sí era más de la prepa donde yo estaba y así. Las halloweenadas eran un clásico, o las tocadas. O sea, en Ensenada, estoy exponiendo mi adolescencia. Ok, a ver. De que, dale, expon. No, pero había... O sea, yo tenía amigos en la escuela que empezaron a hacer bandas, como a tocar, pues, o sea, como, sí, en la secundaria, en la prepa, y había tocadas, pues, obviamente, de grupos más formales y así, pero sí había toda una vida nocturna intensa, o sea, sí había fiesta, mucha fiesta, o sea, poco alcohol. Yo no tomé hasta los 18 porque soy una persona... Eres ñoña, dilo. Sí soy, pero no por ñoña no tomaba. Rule follower. Ajá. Sí, yo también. Se me da mucho seguir las reglas en las que creo. Ajá, así, exacto. Same. Se me da mucho romperlas. Pero esa del alcohol para mí era como, ¿por qué voy a tomar si es ilegal? ¿No? O sea, hasta cumple 18. Entonces, no fui a antros hasta los 18, pero antes de eso, las fiestas en casa eran como todo el tiempo. O sea, en la prepa las novatadas, que bueno, ahí podemos hablar de bullying y demás, pero pues, en realidad no eran como tan hostiles las que me tocaron ya a mí. Pero pues eso, o sea, era una peda masiva en una casa y sí, o sea, fiesta y sí, diversión y baile y lo que sea, ¿no? O sea, entonces sí esperabas como esa, sí, como y luego pues siempre la amiga que no la dejaban ir y luego le decías que se iba a quedar en tu casa a su mamá y así, o sea, como toda esa experiencia. Tramposa. Ajá, claro. Pero sí fue una época también como divertida, o sea, no era tan autónoma, o sea, sí era de te llevan, te recogen y demás, pero podías como vivir esa experiencia en esos momentos y creo que era un ambiente diferente al que se vive en un antro. O sea, era como mucho más relajado, mucho más auténtico. También a lo mejor ni siquiera sé quién organizaba esas cosas. O sea, las que eran en casa y las que eran novateadas y así, o cosas como de la prepa, halloweenadas y demás, sí eran los mismos compañeros. Pero luego había tocadas que ibas como a conciertos, pues, o sea, como a que la gente tocara, a ver tocar gente, no sé, heavy punk y cosas por el estilo. Y o sea, ahí sí pues veías gente más grande, como ya de la universidad y, no sé, era un ambiente como cool, como, no sé, que no sé si hoy siga habiendo con esa, pues no sé si en otras ciudades también se da como mucho, ¿no? O sea, sé que pues en Ensenada sí era común, en Tijuana y así, pero el tener esos espacios de vida nocturna, incluso para gente menor de edad, pues, o sea, me parece también que pues te ayuda a transitar hacia un mundo más hostil que sí es el de los antros y los bares y, o sea, otras dinámicas, pues sí, menos amables pueden suceder. Claro. Sí, a mí fíjate que no, bueno, igual como que la dinámica, seguramente existía todo eso, pero la que yo viví, al final yo puedo hablar sobre lo que yo viví, también había como tardeadas, que era, igual podía ser en un bar o en un antro, pero era para menores de edad. Entonces había tardeadas, había música, era como un antro, pero para menores de edad. O 15 años, los 15 años también, y entonces también el 15 años pues era una vida nocturna porque se podía acabar a las 3 de la mañana, pero pues en un ambiente como más protegido, cuidado, curado. Fíjate que además influye mucho, obvio, quienes te cuidan y qué permisos y qué confianza hay en ti. En mi casa, por ejemplo, siempre fue, ¿hasta qué hora tienen permiso tus amigas de estar ahí?
a la 1, a las 2 o lo que sea. Ah, bueno, pues igual. O sea, era... Siempre estaba la carta de las amigas. No, pero, o sea, de verdad era una pregunta genuina, como, ¿hasta qué hora puedo ir? Pues hasta qué hora se acaba y hasta qué horas van a estar. O sea, como que no tienes a qué estar si ya no está la gente con la que vas. Entonces, pues tú dime, o sea, tú dime la hora. Yo no, mis papás así como no tengo idea, tú más bien infórmame a mí. Entonces, no había tardeado. Podía haber sido sumamente mentirosa e inventado cualquier cosa si hubiera sido ese tipo de persona, hubiera tenido ese interés, hubiera habido esa dinámica que me interesara, pero realmente no. O sea, como que sí tuve una adolescencia y vida nocturna en ese momento bastante estándar. O sea, como lo que estaba haciendo la gente era lo que estaba haciendo y ya está. Muy, muy, sí, muy tame. Mis papás eran, creo que nunca me prohibieron algo así como de... No puedes ir a tal cosa porque no sé qué. Sí, no. Pero sí, en algunas sí batallaba. O sea, sí me tenía que preparar el argumento. La solicitud del argumento. Con mi mamá, sobre todo. Me acuerdo perfecto del primer concierto al que quería ir cuando estaba en la prepa. Creo que estaba en secundaria, en tercera secundaria, y el concierto de la prepa. Un concierto de Natalia Lafourcade. Y yo estaba así de que emocionadísima, quería ir. Y mi papá me dijo, me acuerdo perfecto esa conversación, así tengo la imagen grabada. Y me dijo de que, ok, sí, claro, puedes ir, pero yo voy a ir también. Bueno, me dio. O sea, mi papá es que hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, papá. Feliz cumpleaños también. Cumpleaños, Alvita. Ah, sí es cierto, feliz cumpleaños, Alvita. Y no sé, o sea, fue la primera vez que yo dije, no quiero que mi papá esté ahí, ¿sabes? Te dio pena. Ajá. Entonces me puse, fue la primera vez que le hice berrinche como de que no quiero que vayas. O entonces sea, no quiero ir. Ajá, o sea, nunca hubiera, no sé, a mi hermana le dijo que se quería poner piercing y mi papá le dijo, tú te lo pongas, yo me lo pongo. Entonces, a mí me dijo eso y yo dije, ni pedo me lo voy a poner como mi papá se va a poner piercing en el ombligo. Y mi hermana le dijo, why not? Pues te lo pones. Y mi hermana sí se lo puso, mi papá no se lo puso, o sea, sí, no sé. She called his bluff. Exacto. Pero no sé, o sea, siempre fue una dinámica como muy permisiva, o sea, no creo que me haya perdido de cosas porque no me dieran permiso, o sea, todo lo contrario, o sea, yo creo que a veces hasta me insistían de que, pues ve, como aquí la ñoña, que se quiere quedar leyendo, pero... También yo creo que, o sea, tú sabes qué hijo, qué hija, qué hija tienes y sabes si... o sea, siempre todos vamos a cometer errores, todos vamos a, no sé, pero como que sabes si tiene calle, sabes si sabe medir el peligro, sabes de qué miedo está muy incapacitada para esta dinámica, mejor protejo más o no, sí, o sea, al final así es como se desarrolla un poco esto y hay que soltar y hay que, entonces pues cada quien tendrá sus medidas. Como el riesgo controlado. Exacto, son riesgos controlados a final de cuentas, pero quería hablar de otra cosa. También creo que en la noche pasan mucho como cosas, si no ilegales, por lo menos no formalizadas, y también ilegales, o sea, pero como que es más fácil bajo el misterio de la oscuridad que pasen ciertas cosas, o hay dinámicas que algunas ciudades tienen reguladas, no reguladas, prostitución o drogas, etcétera, que también están ahí, están más presentes ahí, no que no sucedan de día, pero a lo mejor son más evidentes, y todo eso también se combina, o sea, como que hay otros públicos, hay otra vez dinámicas y complejizan la cosa. Y hay algunas ciudades que escuché este término hace poquito, así como están saliendo los HIT, Resilience, Chief Officer, bla, 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 también hay alcaldes o alcaldesas de la noche, night majors, de verdad. Y todo un cuerpo de estudios y congresos y demás de estudios de la noche. Que suena así como, pero ya, sí. Mi próxima especialización. Especializada en la noche, la nocturnidad. Sí. Pero... va a ser complicado mantenerme despierta para estudiar la noche, pero lo intentaré. Yo sí podría, fácil. Pero... Sí, o sea, hay una gobernanza de la noche que está como discutiéndose en este momento todavía y no resuelta. Claro. Sí, hay otro imaginario también, ¿no? Es otra ciudad la que vive de noche. Y creo que también hay como mucho, sobre todo en la literatura, ¿no? O en no sé, en las películas. O sea, creo que la ficción también ha abordado mucho la noche, ¿no? Estaba recordando uno de los libros que leí este año, se llama Las Malas. Y es como la autobiografía, no me quedó muy claro si es
como ficcionalizada, Ajá. pero sí es como la autobiografía de la autora. Y es una morra trans que habla pues precisamente de todas sus experiencias en la noche, ¿no? O sea, mucho de lo que ella podía hacer, sobre todo al principio cuando era adolescente, en una zona más como menos céntrica de la ciudad y demás, o menos citadina, pues era de noche cuando podía ser más libre, ¿no? Cuando podía ser, sí, mostrarse como la mujer que era, ¿no? Entonces, un poco como por sneak out de su casa, pero también porque los espacios de la noche lo permitían, y luego habla también de las dinámicas en el espacio público y la ocupación de esos espacios por el trabajo sexual y por las compañeras trans, ¿no? También, entonces, sí, sin duda sí, la noche permite también o le da casa a otras dinámicas, ¿no? Sí. En el tema también como ya o sea, de lo que quería hablar era como de la foranidad, o sea, el estudiar como en otra ciudad. Avanzamos, retrocedimos en el tiempo. Barcelona, muévanse hacia atrás. Ahora llegamos a Monterrey. Sí, como que esa condición de mudarte de ciudad y sobre todo de ya no vivir con tu familia, pues empieza que como este escenario de la noche se vuelva accesible, ¿no? Mucho más accesible. O sea, cuando eres como dueña de tu tiempo, ya no hay, aunque no hubiera habido muchas condicionantes, pues ahora no hay condicionantes, ¿no? O sea, tú tienes como todo ese poder de decisión sobre qué haces, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver tantas cosas de noche. Pero creo que el ambiente estudiantil también es algo que le brinda un tipo de actividad a la noche. A mí me tocó vivir esa época de la universidad en una época como más o menos dorada de seguridad en Monterrey, previo a la guerra contra el narco, que tuviera tantos efectos tan fuertes en cómo se vive la ciudad de día y de noche. Pero entonces, cuando a mí me tocó, pues no había Ubers, pero te tomabas un taxi y seguramente, claro que había secuestros y riesgos y un montón de cosas, pero no era tan marcado, no era tan... Se sentía segura la ciudad. Entonces salir en San Pedro o en Monterrey o en el centro, en el Barrio Antiguo, en tal, y todo era como muy fácil. Me sentía bastante segura, con mucha inocencia a lo mejor, pero también siempre con esa capacidad de ver, ahí está pasando algo raro, hasta para acá, aléjate, o sea, bueno, muchas cosas suceden, pero también aprendes como a negociar y convivir con distintas actividades. Sí, claro, es una negociación. Ajá, exactamente. Espacio, ¿no? Exacto. Sí. Justo. Me hiciste acordarme de los Halloweens en Barrio Antiguo. No sé si te tocó alguna Sí, vez. O sea, así la calle llena, hordas. pura gente. Sí, hordas, exacto, Hordas es la palabra. de gente disfrazada. Sí. Y sí, claro, o sea, me tocó poco previo al 2009, que fue como la situación más álgida. Pero sí me tocaron algunas de estas, sí, como salidas, sí, nocturnas y masivas. O sea, el ambiente, sí, se ocupaba la calle de otra manera, ¿no? Que luego tienes también la contraparte, ¿no? O sea, las afectaciones que provoca la vida nocturna a veces, ¿no? O sea, hay quejas por el exceso de ruido, sí, o sea, pues la gente borracha normalmente tiene, pues sí, comportamientos que pueden ser molestos para el resto de la población, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo median o cómo conviven estos dos mundos en un mismo territorio, ¿no? O sea, hay territorios pues, que ni siquiera, en donde ni siquiera se conviven estos dos usos, pero hay otros donde sí, ¿no? O sea, cuando tienes, pues sí, zonas residenciales más cerca de zonas comerciales o así. Pero creo que también es parte como de una dinámica inherente a la juventud. O sea, no sé, ok, hay vecinos que se quejan, pero pues también fueron jóvenes, ¿no? También vivieron como esta época. O sea, creo que es también esa negociación de hasta dónde está el límite y qué tanto puedo, sí, o sea, qué tanto el espacio se debe permitir, sobre todo el espacio público, debe permitir pues todas las dinámicas, ¿no? O sea, la señora que sale a pasear el perrito en la mañana y la de, no sé, los adolescentes, adultos, jóvenes que quieren hacer su fiesta de Halloween y andar disfrazados por la calle de noche, ¿no? Justo con esa historia me acordé de unos amigos que vivían por esta zona
tenían 10 años viviendo por aquí, de estudiantes, y se habían quedado y estaban trabajando y demás, y tuvieron una hija, y entonces pues es una zona estudiantil con mucha fiesta, sobre todo ciertas calles, ciertos momentos del año a lo mejor, etcétera. Pero con una recién nacida y paredes delgaditas y ruido todos los días, se hartaron. O sea, se sintieron expulsados de su barrio en el que llevaban más de una década porque ya no pudieron con el ruido. Cuando adultos trabajadores no les importaba, pero ya cuando tienes 2 horas de sueño porque la niña se despertó cada hora y media para comer y lo que sea, no. Y eso es triste, porque dices, estoy enamorada de este lugar y del cafecito que me gusta, pero al final es un barrio no lo suficientemente diverso o apenas aprendiendo a convivir con una población distinta. Y seguramente es un problema que muchas otras personas ya venían hartos desde ese tiempo, o sea, adultas mayores quizá, o sea, pero ellos hasta ese momento se hicieron conscientes de que eso era un problema. Y también creo que el problema en estas zonas es que no hay una diversidad de vivienda que permita que suceda esa vida nocturna, ¿no? O sea, hay barrios en todas las ciudades donde esas cosas conviven y se puede, ¿no? Uh-huh. El problema es, como tú dices, o sea, la construcción en la que vivían, la edificación, o el tipo de edificio, o la casa, o lo que fuera, o sea, digamos que también el territorio, también la arquitectura puede habilitar este tipo de actividades, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma, cómo evoluciona, cómo la ciudad admite o no la diversidad, precisamente? Y también se vale, pues, que no, o sea, que sea algo que no quieras o que no busques, ¿no? Pero lo que sí creo que funciona es, pues, que si tú tienes actividades, o sea, la contraparte son lugares monouso, ¿no? Uh-huh. O sea, lugares donde solamente hay actividad durante el día, por ejemplo, ¿no? Y son de las cosas que las ciudades están buscando combatir. A toda costa, es que es terrible. Uh-huh. Sí, o sea, los Business Improvement Districts en Estados Unidos, o los Business Districts en general, ¿no? O sea, son estas zonas de la ciudad que se superactivan en el horario laboral y de trabajo, y luego se acaba ese horario laboral y ya no hay nada que hacer. No hay vivienda, los comercios cierran, etcétera, ¿no? Y nos pasa en zonas industriales en esta ciudad, o sea, no solo en ciudades en Estados Unidos, ¿no? O sea, tú vas a algunas zonas del centro de la ciudad y después de cierta hora eso es desierto, ¿no? O al menos en cierta actividad, que luego, pues a lo mejor hay otras actividades que vuelven o hacen que te sientas insegura andando por esas zonas, ¿no? Cosas que también hemos hablado con Caro, por ejemplo, ¿no? Cuando hicieron la auditoría en torno a las estaciones del metro, que hablaban de que ni siquiera pudieron terminar la auditoría de la inseguridad que sentían como grupo de mujeres en un espacio cerrado, sin observación natural, donde la presencia de hombres sigue incrementando, ¿no? Entonces, igual ya oscuro, o sea, el objetivo era precisamente hacer una auditoría. Y dijeron, nos puede pasar algo realizando este estudio. Exacto. Entonces, sí, o sea, me parece que esa diversidad, o sea, lograr que la diversidad pueda cohabitar es parte fundamental de tener ciudades 24/7, ¿no? Claro. Sí, y también creo que las ciudades, por lo menos desde el punto de vista de planeación urbana y de economía urbana, claro que están buscando activar justamente esa vida nocturna también. O sea, están pensando en, ya me he enfocado durante años en activar una economía cultural, una vida cultural, social, económica rica de día, y tengo un potencial que ha sucedido, pero que no he intencionado, explotado, nocturno. Entonces, desde ese foco también está esa necesidad de negociar con, oye, una vida cotidiana de dormir, despertar, trabajar, tal, y una economía que quiero seguir impulsando. Claro. Sí. Y cómo negocias esos conflictos y cómo resuelves esos problemas y cómo se gestiona, cómo se maneja, cómo se llega a acuerdos. Claro. Sí, definitivo. Sí. Muchas cosas. Espera, sigue avanzando en el tiempo, porque nos quedan como 10 minutos. Ay, ¿qué sigue? La formalidad, y así empieza, ¿no? Pero empiezas, yo empecé por todos los bares como estudiantiles cutres cerca de la universidad. Son los mejores siempre. Más o menos. Bueno, en esa época. Sí, y había algunos que sí estaban cerca de mi corazón. O sea, sí había unos cool. Había un sótano que vendía pizza y era un bar como todo pintado negro y así, también muy cerca. Se llamaba Pizza Algo. O sea, era como una pizzería y un bar
en la noche, ¿no? Entonces, esas cosas también como esa escala de negocito, de ni siquiera under, porque, o sea, estaba under físicamente, pero no era como para nada under. Y no sé, o sea, esos, pero luego los que tenían, pues, cerveza barata, o los que tenían, o sea, siempre era buscando, pues, la economía en esa época, ¿no? Entonces, luego, otra cosa como linda de esa época es, yo vivía en residencias, entonces vivíamos como 6 roomies. ¿Qué? Sí. Esto es una novedad para mí. No Toda la carrera. ¿Qué? Ajá. Wow. Sí, vivía en un edificio fuera del campus, o sea, no ahí encerrada y reglamentada y con horario de dormir, ¿no? Pero era como mucho más laxo en general, con las visitas, con todo. Entonces, el vivir como con roomies que además ni siquiera elegí, o sea, era como pues la que tocara, ¿no? Éramos 6 en un departamento de 3 recámaras, o sea, todos los cuartos tenían 2 personas viviendo, ajá. Entonces, se armaba como, no sé, se armaba la fiesta porque se armaba la fiesta, o sea, siempre había alguien que tenía algo que hacer, ¿no? O sea, o algo a que invitar, o algo, o si no, lo armábamos ahí, o sea, entonces también esa dinámica de, o sea, sí de fiesta, pero luego también de la vida universitaria y todo lo que implica y poderlo compartir con alguien que también estaba viviendo esa vida universitaria, o sea, mis roomies tienen un lugar y tendrán un lugar para siempre como especial en mi corazón, ¿sabes? O sea, me acuerdo de todas las roomies que tuve en la carrera, o sea, no sé, a lo mejor fueron 20 en los 5 años que tuve carrera. Y no sé, o sea, recuerdo sobre todo la noche, porque es cuando coincidíamos en el depa, ¿no? Entonces, la que estaba estudiando para el examen y luego la que estaba como heartbroken y luego la que estaba, o sea, hay un montón como de, o sea, mi primera peda fue ahí, ¿no? O sea, la primera vez que me emborraché fue con mis roomies en el departamento, ¿no? Entonces, como que también está esta otra vida nocturna, también en casa, pero que empieza a ser distinta, ¿no? O sea, ya no es a lo mejor la casa familiar, sino es esta experiencia, pues más de, sí, o sea, como de tus pares, ¿no? Entonces, sí, también mucha de esa época, sí, no es que, o sea, sí, la mayor parte de esa época la viví caminando, ¿no? Entonces, el poder tener vida nocturna cerca, ¿no? A una distancia caminable, y si no, como tú decías, ¿no? O sea, en taxi, yo cada cierto tiempo regreso, o sea, a recordar que yo agarraba taxis de la calle, o sea, me subía. Yo también, todo el tiempo sola. Ajá, sí. Pero era lo que había, ¿no? O sea, no existía otra forma. Pero, o sea, ¿será realmente menos seguro que un Didi que un Uber? No. Siento que no. Siento que da lo mismo. Por lo menos tienes el registro de la persona. Exacto, y tal, o sea, pero... más mecanismo. Pero el riesgo a lo mejor, pues sí, es el mismo, te estás subiendo al carro de un desconocido. Exacto. Siento que es un poco lo mismo. Es como hacerte... Es Coco Wash. Sí. Ajá. Sí tienes más información de la persona. Eso. Y hay registro de tu movimiento. O sea, eso sí es distinto, ¿no? O sea, en un taxi... no sé, cuando yo vine a estudiar no traía creo que ni datos en el celular. O sea, no sabías por dónde te iba llevando más que de lo que conocías de la ciudad. O sea, hoy... No sé. Sí, creo ha cambiado la cosa. Pero para bien y para mal, también se me hace como triste ese registro que las juventudes ahora tienen de todo. O sea, fue delicioso. Sí, claro. Vivir sin registro. Sí. Unos años de mucha torpeza y de mucho aprendizaje o sea, es muy limitante. Y es a veces, o sea, lo más limitante es que es un autorregistro, o sea, tú solo te impones esa... Bueno, todo el mundo también tiene acceso a eso, pero sí, no sé, pero ese es un tema aparte. Tecnología, sí, ciudad, ya hablaremos de eso, pero hablando de las salidas y de las roomies, yo me movía también mucho caminando. Vivía también por cerca de la universidad, entonces podía caminar a la universidad, podía caminar a mi casa, podía tal. Pero también tenía carro y manejaba mucho de noche sola, con amigos, con tal. Y sí, no sé, o sea, yo lo que recuerdo es mucha seguridad. Me sentía muy segura, ilusamente. ¿O privilegiadamente? O privilegiadamente. Sí, y también recuerdo con mucho cariño a mis roomies y esas salidas. También como por 10 años de mi vida solo salía a antros gays prácticamente. Y también es otra dinámica. Sí, es otra...
y no es, yo al menos me sentía muy segura y tranquila y feliz, pero están ubicados en una zona de la ciudad en la que también pasaban otras cosas, que, o sea, al final lo que te puedo decir es, quizá me sentía más insegura afuera por lo que sucedía alrededor, pero adentro muchísimo más segura que en un bar o antro en una zona fresa de la ciudad en la que afuera a lo mejor me hubiera sentido más segura. Así lo explicaría. La dinámica interior de un antro heterosexual, o por lo menos Sí, no declarado. no declarado como un antro LGBTIQ+, me parece preocupante. Sí es, ¿no? O sea, también pues tantas historias de lo que ocurre. Exacto. O sea, hay como muchos intereses también, ¿no? Y dinámicas también. Sí, a lo mejor, yo creo que yo dejé de ir a los antros, o sea, yo iba a los antros un poco en contra de mi voluntad, tampoco me encantaba la dinámica, sobre todo como en la carrera, porque yo no tenía como tanta holgura económica cuando estaba estudiando de foránea, ¿no? O sea, era becada y, o sea, sí implicaba como un gasto fuerte ir al antro, o sea, diferente de voy a un bar y pues lo que pida y así, o sea, acá sí era de que botella y era, o sea, te implicaba otras dinámicas que también podían ser, o sea, al principio incluso como forzadas, o sea, como te orillan a ciertas dinámicas que a lo mejor no son tan agradables, ¿no? Sí, no sé. También como que en el aftermath yo me la pasé muy bien, o sea, me divertí mucho toda la carrera, igual pues en el intercambio también mucha vida nocturna, otro tipo de vida nocturna, otras dinámicas también, o sea, el espacio público mucho más habilitador de la vida nocturna que acá en Monterrey y en México en general, ¿no? Sí, no lo sé. Ahora que decías o sea, cuando dijiste lo de manejar en la noche, estaba pensando también que, o sea, de un tiempo para acá, pues manejo un poco más en la ciudad, ¿no? Entre, digamos que las necesidades laborales de moverme y a veces, pues, ¿no? La facilidad de tener acceso a un auto, ¿no? Pero sí te cambia, o sea, yo sí he notado que o sea, te cambia la percepción de la ciudad el moverte en auto. O sea, sí existe este aislamiento como, o sea, te confina el auto y te distancia de lo que sucede en la calle. O sea, hay de repente pensamientos o como chispazos de sentimientos, de miedos o emociones que no tenía cuando no me movía en auto, ¿no? O sea, estaba tan acostumbrada a la vida en la calle, mucho más cotidianamente, que sí, o sea, te desensibiliza moverte en auto, ¿no? O sea, te desensibiliza de la dinámica de la calle, ¿no? Entonces creo que también eso pues se vuelve bien importante, o sea, ¿qué barreras nos ponemos por una percepción que se genera por nuestras propias dinámicas, ¿no? En este caso de movilidad, pero en general, o sea, ¿qué nos ha condicionado en la vida para poder o no disfrutar de una vida nocturna con libertad, ¿no? Uf, qué frase. Dilo otra vez. Póngale replay. ¿Qué nos ha condicionado para tener una vida nocturna con libertad? Ajá. ¿A ti qué te ha condicionado? ¿El miedo? Yo creo ¿La que, ciudad? lo más reciente, el moverme en auto. O sea, te da una percepción como de que vas más segura en el carro. Y a lo mejor sí, o no. El tema es que cuando no vas en el carro, te sientes más inseguro. O yo me he llegado a sentir, o sea, te digo, son chispazos, o sea, no es una condición como ya no me voy a mover de otra manera. O sea, claro que no. Además, yo disfruto moverme mucho en transporte público, sobre todo en metro, pero en general en transporte público. Me encanta mover en transporte público. Entonces, me frustra y me molesta y me caga estar 40 minutos y que no pase el camión. Eso me molesta muchísimo, pero no tanto como para dejar de hacerlo, ¿no? Pero creo que esa es una, o sea, el vivir cierta experiencia hace que a lo mejor desconozcas la otra o la prefieras, ¿no? Esa es una, pero yo creo que en general estaba pensando más como en qué miedos tenemos por cosas que nos han contado, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos mitos que a ti te decían de la noche como para que tú dijeras, mejor no lo hago porque me puede pasar esto, ¿no? O sea, no sé si existían para ti, pero este tema de los taxis para mí en algún momento sí fue como,
Ok. La primera vez que me fui en autobús aquí en Monterrey, no sé, primer semestre de la carrera o así. Entonces llegué a residencias y estaba platicando con el guardia y le dije, sí, fui a buscar una regla paralela para mi respirador. Eso he ido a hacer. Entonces, pues tenía que ir al centro y X me habían dicho algunos lugares. Entonces llegué yo, a ver, ¿de qué otra manera me movía, no? O sea, era lo más barato, el autobús pasaba 2 cuadras y me dejaba a donde iba. O sea, me pareció lo más lógico del mundo, ¿no? Entonces llegué y le conté al guardia y me decía que, ¿pero cómo? ¿Se fue sola en camión? Y yo, sí, pues sí. Y ya me dijo de que, no, pero eso es peligroso, no andes haciendo eso. Y yo no dejaría a mi hija que se fuera así sola en camión y así, o sea, entonces, digo, a mí me valió madre y me seguí moviendo en camión, pero porque vengo de un contexto, pues a lo mejor donde un comentario como ese no me condiciona, pero sí me hizo pensármelo. Por supuesto que dije, ¿me habré puesto en riesgo sin estar consciente? O sea, a lo mejor no, pero ¿qué cosas nos condicionan? O sea, ese tipo de comentarios o experiencias que otras personas sí han vivido, no lo sé, o sea, que tú misma has vivido o que te cuentan, me parece que sí hace que decidas o no. Yo creo que a un hombre nunca le hubieran dicho eso. O hubiera sido difícil que le dijeran, te fuiste solo en camión, ¿no? Entonces, la condición de género, sin duda, creo que, aunque tú no lo consideres intrínsecamente limitante, socialmente muchas veces lo es, ¿no? Sí. Confirmo. Es que me quedé pensando, ayer estaba editando el paper todavía de las adolescentes y el espacio público que una manda todavía no sale, pero justo hay una sección de movilidad y decía que la percepción de seguridad y las condicionantes sociales son, o sea, normas socioculturales, patriarcales, son las principales limitantes a la movilidad de las mujeres adolescentes, autoimpuestas o impuestas por sus familiares. Porque al final, si es lo que escuchas, te quieres proteger, o a veces tú quieres salir, pero por protegerte a alguien más te prohíbe salir. Entonces, es un poco de todo. Pero sí, sin duda es una condición que pesa más en las mujeres que en los hombres. Y yo no sé si alguna vez en mi casa me dijeron, ten cuidado, no salgas No te sola. tienen que decir en tu casa, te lo dice el mundo. Pero a lo que voy es, me seguí moviendo en transporte público, aunque este señor mayor, conocedor de la Bueno, ciudad porque me una dijera, ya decide. Ajá, pero si esto hubiera sido me estoy animando a moverme en transporte público, y a alguien me dice eso, te desincentiva. O sea, también creo que a lo mejor personalmente mi formación no fue al menos en la casa, no fue tan rígida en cuanto a roles de género, ¿no? O sea, mi mamá se movía en transporte público cuando su carro se descomponía. Sí, no sé, mi abuela trabajó y se movió sola por la vida. O sea, creo que también mi otra abuela se iba en camión a vender pasteles en una zona comercial ahí en Ensenada. O sea, era algo como, o sea, aunque en la familia hubiera carros y la mayor parte de la familia se moviera así, estaba cerca de referentes que se movían de esa manera, ¿no? O sea, no. También me acordé ahorita, releí un ensayo que se llama Feminismo sin cuarto propio, de Dalia de la Cerda, y me aventé en una sentada el libro de Desde los Zulos, que empieza con ese ensayo y luego hace como una profundización en temas como de privilegio blanco, sobre Racialización. todo. Ajá. Sí, temas raciales. Entonces, de las cosas que ella decía es que muchos de estos estereotipos de los que hablamos son de un feminismo hegemónico, de una posición como privilegiada o blanca, ¿no? Claro. O sea, lo que ella dice es es ese aburrimiento o ese hartazgo o esa como necesidad de dejar de ser ama de casa es un tema de privilegio. O sea, las mujeres de clases socioeconómicas más bajas o racializadas o, sí, o sea, no blancas, han trabajado toda la vida. Exacto, ¿no? sí. Han estado de que esto no es parte de la discusión, se tiene que trabajar. Exacto. Entonces, lo que ella habla es, pues, cómo ha sido socializada, también hace que, sí, que consideres o no una cosa como
sí, como hostil o no. O sea, sí, habla pues eso, ¿no? De experiencias de su infancia, adolescencia, en vecindades, como en lugares como de barrio. Su mamá tenía un bar, entonces pues toda su vida era nocturna realmente, ¿no? A ella le tocaba hacer la mayor parte de su vida sola, porque la mamá atendía, o sea, estaban invertidas, ¿no? O sea, la mamá dormía cuando ella estaba pues en la escuela y demás. Entonces, habla también de su pareja y cómo venía como de uno de los barrios más como considerados peligrosos en Aguascalientes. Entonces, hace como todo como un reposicionamiento de este discurso como de la hostilidad en el espacio público. O sea, no quiere decir que no lo sea, pero más bien pues no es... Sí, es algo a lo que han estado expuestas las mujeres de cierto estrato socioeconómico, y el discurso suele estar más bien en el otro, como sí, en lo que vive más bien, no en lo otro, sino en lo que vive más bien mujeres de mayor privilegio, ¿no? Sí, y bueno, yo apenas voy como en un tercio de ese libro, también decirte, o sea, pero está en mi estante. El de los de por leer. Por leer pronto. Pero sí, no, a Dalia la tengo ahí está empezada, pero no he seguido. Pero solo podemos hablar desde lo que... no deberíamos de hablar desde lo que no conocemos, ¿no? Entonces, lo que hemos estado platicando, pues, es desde donde estamos paradas. Creo que... porque tenemos que ir cerrando, porque nos echan de aquí en 2 minutos. Al final, en la noche, o sea, yo diría, ojalá que cada quien pudiera, o sea, que aprendamos como a tolerar y a convivir más con muy distintas dinámicas que ahí suceden, que aprendamos a confiar en nuestra intuición también, o sea, que no nos limitemos, pero que seamos inteligentes, observadoras, y que una pueda tomar todo lo que tú quieras como medidas de protección, pero al final el riesgo siempre va a estar ahí, y ojalá que el riesgo no te haga no tener vida, la vida que quieres. Y hay gente que, aunque el riesgo sea muy grande, no puede elegir otra cosa. No hay menos, siempre hay elecciones, pero las opciones a elegir no son tantas, o no son las que quieres, o no hay elección. O no hay elección. Sí, yo no sé, la vida nocturna es muy bonita, es divertida, debería estar al alcance de todas las personas, sí. Y más bien, pues deberíamos de socializar en que, sí, o sea, socializar más a las nuevas generaciones en que pueda haber una vida nocturna y pueden tener acceso a ella, y el riesgo es inherente a la vida, ¿no? O sea, no sé, que no te condicione. Que no te condicione. Y como familias y personas adultas mayores y personas que nos molesta el ruido y personas tal, también aprender a tolerar. O sea, es decir, si tu vida nocturna está adentro de la casa, aprende a tolerar también un poquito. Que alguien tenga la música a todo volumen a las 2 de la Sí, nada más que no lo hagan todos los días, por favor. Todos los días no. Por favor. Sí. Mira, yo tengo 263 vecinos y vecinas. Y a veces nos traen serenata y concierto. Muy divertido. Yo tengo una caja de tapones industriales. Sí, Howard no sé qué, de los de industria naranjas, así que tienes que enrollar. Y ahí está. La compré hace muchos años, ahí sí, eso no se echa a perder, por si se necesita. Es decir, no voy a salir a controlar al mundo, pero voy a tomar control de lo que sí puedo. Yo tengo que confesar que en diciembre del año pasado, a mí y un grupo de amigas nos multaron por exceso de ruido en un municipio de la zona metropolitana de Monterrey. ¡Qué bárbara! Ay, pero mira, yo nunca sería una vecina que te manda la patrulla, la verdad. No por ruido, no por música, no por el relajo, que la gente se divierte. Sí, depende. Si hay algo que me preocupe, sí. Si es porque estar en una fiesta, pues no. Sí. O sea, no era nada. Nada preocupante. Bueno, pues tenemos que cerrar. Muy bien. Estamos de vuelta. Gracias por estar aquí. Gracias por esperarnos. Nos tomamos unas vacaciones, la verdad, hay que decirlo. Necesitamos unas vacaciones. Quisiera que fueran vacaciones. Estuvimos en chinga. Bueno. Pero bueno, gracias por todo, por tanto, perdón, por tan poco. Ay.
Volvemos. Estaremos de regreso muy Sí, pronto. traemos muchos temas. Ay, traemos un tema que sí, está muy bueno también. Sí. Ay, Muy bien. se vienen Bueno, cosas. hablamos pronto. Muy bien, síganos en redes sociales, @Tramurbana. Estamos así en todos lados. Síganos en YouTube también, si nos están viendo por aquí. Les voy a decir como en los videos de YouTube. Como suscríbete y dale a la campanita. Sí, Así. por aquí en algún lado. Muy bien, todavía no soy Bueno. experta en eso, ya me haré. Yo sé que sí. Muy bien, ya está. Un gusto regresar a este espacio Igual. radiofónico. Igual. Bueno.